Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de prédicas basadas en el libro de los Hechos, titulada Testigos. Esta serie nos muestra cómo fue que Jesús estableció la iglesia hace 2000 años y le estamos pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría para saber qué podemos aprender y qué podemos aplicar de este libro. Y si hay algo que yo he estado aprendiendo es que aunque es bueno ser sabio, aunque es bueno adoptar medidas que ayuden al desarrollo y al crecimiento de la iglesia, no hay ninguna técnica de mercadeo, no hay ninguna medida publicitaria, no hay nada que tenga un impacto eterno en la vida de nadie si nosotros no contamos con el poder de Dios. Jesús no dijo que iba a establecer su iglesia con nuestra sabiduría. Jesús dijo que iba a ser Él mismo que iba a establecer la iglesia. Es importante recordar eso porque a menudo nosotros queremos confiar en nuestras propias tácticas. Y entonces nosotros terminamos tratando al pueblo de Dios como si fuera una corporación o peor todavía como si fuera un equipo deportivo. Y si nosotros fuéramos a tratar a la iglesia de esa manera, pues cuando nos fijamos en el mundo de los deportes vemos que los equipos que más juegos que ganan tienden a ser los equipos que tienen más dinero para poder comprar a los jugadores más cotizados. Por lo tanto, los New York Yankees, ¿verdad? Y el resto de los equipos solo pueden tener la esperanza de sacarse la lotería, de poder escoger a los jugadores primero. Esa es la única esperanza de los equipos que no tienen dinero. Y eso no pasa solo con los equipos profesionales, eso pasaba en mi país, en mi vecindario, en la calle donde me crié, a la hora de formar los equipitos para jugar pelota, baloncesto, fútbol, lo que sea. Cuando jugábamos en la calle, pues los capitanes del equipo siempre pedían ¿quiénes? A los buenos primero, ¿verdad que sí? Ya que sabían que eran buenos, pues entonces el resto de nosotros, los que no éramos tan buenos, teníamos que esperar que no fuéramos el número impar, que no fuéramos el número none para que pudiéramos tener la esperanza de jugar ese día, ¿verdad? Y si nosotros fuéramos a basar el futuro de Crosspoint Español en nuestro talento, lo primero que ustedes van a tener que hacer es votar a su pastor y conseguirse a alguien mejor. Sin embargo, bueno, Dios ha decidido que esté aquí. Para bien o para mal, mi intención es continuar sirviendo en mi debilidad mientras Dios me conceda esa oportunidad y ese deseo. Pero volviendo al tema, el problema principal que tenemos cuando queremos confiar en nuestras habilidades en vez del poder de Dios es que entonces Dios para disciplinarnos nos permite eso. ¿Tú quieres funcionar por tu fuerza? Dale. Entonces permite que operemos así sin su poder y entonces terminamos teniendo una iglesia que apenas se puede llamar iglesia. Y por más protestante que nosotros queramos ser, por más contemporáneos que nosotros aparentemos ser, en verdad pasamos a ser un grupo social que se reúne cada semana para practicar ritos, para practicar tradiciones, para practicar costumbres. Y en ese proceso nosotros castramos toda posibilidad de participar en la misión más importante de la historia de la humanidad, la misión de ser testigos de Jesús hasta los fines de la tierra. Cuando nosotros confiamos más en nosotros mismos que en el poder del Espíritu Santo, el problema no es que somos demasiado ambiciosos, el problema es que nos conformamos con muy poco. Y si nosotros en verdad deseamos cumplir nuestra misión de apuntar a nuestras comunidades hacia Jesús. Y si nosotros en verdad queremos que nuestra visión de ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios, si nosotros queremos que eso se haga una realidad, primero tenemos que darnos cuenta que no hay ningún ser humano, no hay ningún equipo, no hay ningún dream team que pueda lograr eso. Para eso necesitamos darnos cuenta que el pueblo de Dios solo puede hacer el trabajo de Dios con el poder de Dios. Esa es la única manera. Nosotros no nos debemos conformar con las expectativas bajas y raquíticas que nosotros podemos tener. Romanos 8 nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, ¿verdad? Como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios va mucho más allá de lo que usted se puede imaginar.
La voluntad de Dios es mucho más de lo que usted se puede imaginar. Nosotros solo queremos un Dios pues, que nos ayude a alcanzar nuestras metas personales y nos conformamos con eso. Queremos un Dios que realce nuestras vidas, pero el plan de Dios es mucho más que solamente realzar nuestras vidas. Él no se va a conformar con nada menos que transformarnos a nosotros de adentro hacia afuera. Y este es un Jesús que nosotros no podemos manipular. Este es un Jesús que nosotros no podemos domar. Este es el Jesús que dice en Apocalipsis 21, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Por eso les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en Hechos 3, para que podamos ver ese poder restaurador. Así que hoy, como este pasaje que nos toca hoy es un poco extendido, es de 26 versos, le he pedido a Elías Fonseca, a Margarita Fonseca y su madre Gladys Cedeño, me acordé. La hermana Gladys, a quien no la ha conocido todavía, ella es mamá de Margarita. Y bueno, por lo que he oído de usted a través de Lea y de Margarita, ella es un ejemplo viviente de alguien que en vez de ser pragmática, se ha dejado dirigir por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Así que eso es digno de honra. Así que verdaderamente yo me pongo todo esto aquí porque si no lo pongo no recuerdo decírselo. Yo espero que usted se dé cuenta de cuánto Dios se complace en usted. Así que lo que vamos a hacer, le he pedido a ellos tres que compartan la lectura de la palabra en esta mañana. Es un capítulo de 26 versos. Así que ahora, a pesar de que estos sean 26 versos, sí les quiero dejar saber que este es el momento en el cual el Señor nos va a hablar directamente. Vamos a esforzarnos para prestar atención, para que podamos ser bendecidos por la palabra directa del Señor. Estamos leyendo Hechos 3. Okay. Gracias. Buenos días. La palabra de Dios dice así, Hechos 3. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración. Y había un hombre cojo desde nacimiento, al que llamaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan, le iban y entraban al templo y le pedían limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista a él, le dijo, míranos. Y él lo miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Nazareno, anda. Y haciendo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era él mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que él le había sucedido. Y estando el asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando ése había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y que disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia,
lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano por vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Señor, estamos agradecidos porque a través de Cristo se suple nuestra necesidad mayor, la necesidad de ser apartados de nuestras iniquidades. ¿Qué necesidad más grande nosotros podríamos tener, Señor? ¿Qué necesidad más grande podríamos tener que nuestros pecados fueran perdonados, que nuestra culpa sea borrada, Señor? Te damos gracias porque has levantado a un Salvador, a un Cristo que fue enviado para padecer el castigo que nos tocaba a nosotros. Y te pido ahora, Señor, la ayuda de tu Espíritu para que nuestros ojos se abran, para que nuestros oídos se abran, para que nuestros corazones se abran y que el resultado final sea que todos aquí podamos ver, podamos recibir y podamos exaltar a ese Salvador. Y en su nombre oramos. Amén. Una de las razones por la cual los hijos de pastor tendemos a salir tan rebeldes y tan malos, y como dicen en Puerto Rico, tan metralla, es porque muchas veces, antes de experimentar el llamado de Dios a nuestras vidas, nosotros hemos podido ver el lado feo de la iglesia de cerca. Ese fue ciertamente el caso conmigo. Yo fui testigo de tantos excesos y tantos abusos en nombre del supuesto Espíritu Santo. Tantos abusos que me aterrorizaron de niño. Que cuando llegó a la adolescencia, pues ya a mí no me importaba. Se había convertido todo en un circo que lo que me daba era risa. Y lo trataba sin respeto. Una de las ocasiones que más recuerdo fue cuando la iglesia donde estaba participó en la campaña evangelística de un predicador local famoso en Puerto Rico. No lo voy a identificar porque todavía está activo. Pero esa persona lo que tenía era un espectáculo que daba vergüenza. Y todas las iglesias de nuestro pueblo se reunieron en un parque de pelota cada noche durante una semana para participar en esa campaña. Pues a mí me daba igual aguantarme las 2 horas del predicador gritándome, porque lo que yo quería pues era pasearme por el parque con mis amigos a ver cuáles hermanitas le podía llamar la atención con la melena del puma que yo tenía para entonces. Sí, los años pasan. Pero la parte que yo tomaba con menos reverencia era cuando se acababa el sermón y la gente se ponía en fila para recibir su milagro de parte del predicador. Yo le doy gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mí, a pesar de mi actitud de burlador, de escarnecedor, verdaderamente. Pero la triste realidad es que yo recuerdo muchas cosas que ocurrieron durante ese tiempo que en verdad parecían más un circo que un tiempo de ministrar a almas en necesidad. No es necesario meterme en todos los detalles, muchos de ustedes pueden imaginarse a lo que me refiero. Pero lo más trágico de todo es el hecho que al final de la noche
el que se había convertido en el centro de atención fue ese predicador célebre. Y también muchas personas que salieron de allí, habiendo tenido una experiencia emocional, de catarsis, volvieron a sus vidas cotidianas para seguir siendo esclavizadas por los mismos pecados con los que llegaron allí. Un tiempo de emocionalismo vacío que no tuvo ningún impacto en las vidas de esas personas. Pero el pasaje de esta mañana nos muestra algo muy diferente. Nos muestra que todo lo que hacemos y decimos debe apuntar a Jesús, quien hace nuevas todas las cosas. Es lo que vemos en el pasaje de hoy. Les propongo que este tercer capítulo de Hechos nos muestra que el poder verdadero de Dios, número uno, tiene un efecto mucho más profundo en nosotros. Número dos, le da todo el crédito, le da toda la exaltación exclusivamente a Jesús. Y número tres, resulta en una iglesia fortalecida, una iglesia que tiene la entereza y la disposición a sufrir por causa de su Salvador. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a considerar la efectividad del poder de Dios en el primer verso. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pues en esta cultura, quizá usted ya sabe que las horas del día se empezaban a contar a las 6 de la mañana. La hora novena del día eran las 3 p.m. ¿Bien? Como pueden ver, a pesar de que ya la iglesia cristiana había nacido, esto es ya después de Hechos 2, y aunque Pedro y Juan eran protagonistas en medio de toda esta trama, pues nosotros estamos restringidos al tiempo y al espacio, y ellos no se daban cuenta de la magnitud de los planes de Dios, y ellos todavía retenían su identidad judía. Así que están de camino al templo, a las oraciones como de costumbre. El verso 2 nos dice: había un hombre cojo desde su nacimiento, que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. En medio de una sociedad que no proveía ningún tipo de seguro social, ningún tipo de welfare para personas con impedimentos, esa era la realidad de entonces. El que nacía con algún impedimento físico, eso básicamente significaba que esa persona estaba condenada a vivir una vida de mendigar, porque no podías trabajar. Y al parecer este hombre ya llevaba años mendigando, porque él había conseguido ya montar su operación en la puerta del templo. ¿Cuántos saben que hay sitios donde conviene, hay sitios donde no conviene? Un sitio donde conviene mucho es justo en la puerta del templo, donde la gente está saliendo. Ese es el momento, ejemplo, perfecto para darle a la gente la oportunidad de poner su piedad en práctica. Donde él podía pedir a las personas mientras entraban y salían del templo. Pues el verso 3 dice que este hombre, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Como este hombre llevaba ya años con esta práctica, pues es posible que Pedro y Juan, y quizás hasta Jesús en su ministerio terrenal, que ellos hubieran pasado de largo a este hombre antes. Pero en este momento, es en este momento que el Espíritu le da certeza a Pedro de que estaba a punto de hacer algo diferente en ese día. Verso 4. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Yo no conozco lo que había en el corazón de este hombre, por supuesto, pero yo me voy a tomar la libertad de hacer unas cuantas conjeturas. Sígame a través de este viajecito. Cuando nosotros, como vamos a ver luego, nosotros podemos asumir que este hombre sabía quién era Dios. Y probablemente había oído sobre el ministerio de Jesús, probablemente oyó sobre los milagros que él hacía, pero por alguna razón nunca cruzó su camino con el Maestro. Y ahora estaba en la puerta del lugar de adoración al Creador del universo. Sin embargo, él se había resignado
a una vida donde lo más que él esperaba era recibir limosna. Esa era su aspiración mayor. Él se había resignado a eso. Yo creo que muchos se encuentran en esa misma posición hoy en día. Son parte de una comunidad de fe, pero esperan muy poco de Dios. Jesús, a través de su vida, de su muerte y su resurrección, Él ha restaurado nuestra relación con el Dios que creó el universo entero con el poder de su palabra. Y este mismo Dios tiene poder para hacer un milagro grande en nuestras vidas. Él tiene poder para arrancar de raíz pecados que han sido parte de nuestra vida por tanto tiempo que ya creemos que son parte de nuestra identidad. Él puede hacer eso. Pero a nosotros no nos interesa que Él venga a interrumpir nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros nos conformamos con recibir limosna. Pues gracias a Dios que Él no necesita mi permiso. Y hay veces que Él irrumpe. Hay veces que Él hace eso. El verso 6 dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Antes de seguir, a mí las palabras de Pedro me están súper interesantes. Él le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y eso me hace pensar que nosotros somos una iglesia en nuestros comienzos. Y quizás pues comparados con otras iglesias en el área, nos quedan todavía recursos que desarrollar. Pero yo quiero sembrar desde ahora la siguiente pregunta en ustedes. Crosspoint Español, ¿qué nosotros tenemos para ofrecer a nuestra comunidad? ¿Tenemos algo que ofrecer a nuestra comunidad? Vamos a volver a esa pregunta. Pero por ahora yo quiero que noten cómo la efectividad del Espíritu de Dios resulta en la exaltación no del hombre, sino de ese mismo Dios de poder. El verso 8 nos muestra cómo reacciona el hombre al milagro. Dice, de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y si usted es como yo, si usted ha sido cambiado por Dios y usted se da cuenta de dónde Dios le sacó, si usted puede pensar en eso, usted responde alabando a Dios de manera exuberante, ¿verdad? Esto no nos está raro a nosotros que hemos sido rescatados por el Señor. De hecho, de este punto en adelante, en esta cultura, ese hombre tenía mucho de qué alegrarse porque por fin estaba pasando a ser un ciudadano como los demás. Pero aquí es necesario que empecemos a notar las diferencias entre lo que yo quiero llamar un milagro verdadero y un milagro engañoso, porque los dos existen. La primera diferencia es que un milagro verdadero apunta a Dios. Un milagro verdadero apunta a Dios. Y esto es completamente necesario porque cuando nosotros presenciamos una maravilla, es nuestra naturaleza fijarnos en el agente humano. Hacemos eso, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que estaba a punto de suceder en el verso 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Si usted piensa en el capítulo 2 de Hechos, ¿esto les parece familiar? Aquí como que estamos empezando a ver un patrón. Sucede un milagro, se reúne una multitud, Pedro predica un sermón. Esta es la segunda de 3 veces que va a ocurrir. Pedro aquí sabe que esta es una... en vez de aprovechar este momento, en vez de aprovechar la multitud para promocionarse él sabe que esta es una oportunidad perfecta para presentar a la persona responsable por el milagro. Dice en el verso 12, al ver esto Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Un verdadero siervo del Señor, alguien que está capacitado por el Espíritu, rehúsa
recibir crédito por las señales porque sabemos que los milagros y las señales en verdad no ocurren a través de nosotros. Usted sabe que Pedro no curó a este hombre cojo, ¿verdad? ¿Usted cree que fue él? Pedro no decidió hacerlo. Lo que sucedió aquí es que en el momento en que se encontraron, Dios a través de su espíritu le demuestra a Pedro que él estaba a punto de sanarle. Lo convence en ese momento y le dice, mira, estoy a punto de sanar a ese hombre. No fue Pedro que lo hizo. Lo único que hizo Pedro aquí fue comunicarle al hombre lo que Dios estaba a punto de hacer. Más nada. En ningún momento Pedro permite que la gente crea que el milagro había sucedido a través de ningún mérito de él, a través de ninguna piedad de él, como dice así. Dice aquí, y bueno, querida iglesia, cuando presenciemos el poder de Dios moviéndose de manera sobrenatural, porque yo creo que eso es parte de la vida cristiana, cuidemos nuestros corazones de la tendencia a poner el crédito donde no pertenece. Les pregunto, porque yo he visto esto toda mi vida, tenemos la tendencia de tratar a otros creyentes como si fueran curanderos o cristianos de mayor categoría, porque han sido usados milagrosamente, como si fuera algo que les pertenece a ellos. Tenemos esa tendencia. En Romanos 12 vemos que Dios reparte sus dones como Él quiere. Y si usted nunca ha sido usado de manera milagrosa, eso no quiere decir que usted sea un cristiano inferior. Porque tan pronto nosotros entramos en ese tipo de economía de que el cristiano más avanzado es el que se mueve sobrenaturalmente, pues entonces si vemos que el Señor no nos usa a nosotros sobrenaturalmente, lo que nosotros presumimos es que pues yo debo ser un cristiano inferior. Si usted nunca ha sido usado de manera milagrosa, eso no significa que usted sea un cristiano inferior. De hecho, el ser usado milagrosamente ni siquiera es garantía de salvación. ¿Sabía eso? Mateo 7, no soy yo, no es invento mío, Mateo 7, empezando con el verso 20, dice, por sus frutos, no por sus milagros, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Si usted está brincando de iglesia en iglesia, buscando show y buscando espectáculo, cuidado que no vaya a caer en esta misma redada. Los dones que Dios concede no deben resultar en nuestra promoción, sino que las señales verdaderas deben traer ocasión para la predicación del Evangelio y para la exaltación de Jesús. Y esta predicación del Evangelio, en vez de congraciarnos con el mundo, nos pone en la posición de confrontarlo. Verso 13, les dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Para nosotros poder compartir las buenas noticias de salvación, primero tenemos que dar la mala noticia de que nuestra raza humana necesita salvación. Eso tiene que ser parte de nuestro mensaje, porque nuestro estado natural nos lleva a este mismo tipo de comportamiento autodestructivo. Nos lleva a rechazar la vida y nos lleva a escoger la muerte. Verso 14. Vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida. Pequeño paréntesis, si alguna vez se encuentra con alguien que dice que la Biblia no dice que Jesús es Dios,
Aquí Pablo está diciendo que le dieron muerte al autor de la vida. Está hablando de Jesús. ¿Quién es el autor de la vida? Sino Dios. La Biblia enseña claramente la divinidad de Jesús. Disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y aquí pues parafraseo a John Piper: rechazar a Jesús es suicida, rechazar a Jesús es antivida, rechazar a Jesús es locura. Y así somos todos de nacimiento. Pero ahora explica de dónde, Pedro ahora explica de dónde sale el poder que sanó a este hombre. Verso 16. Dice, y síganme aquí, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. ¿Quién lo hizo? El nombre poderoso de Jesús. ¿Qué agente usó? La fe en ese nombre. ¿Cómo llegó esa fe? Dice aquí, la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Síganme, esto es difícil de seguir, estamos haciendo un poquito de gimnasia mental aquí, pero es importante que ustedes se den cuenta que de esta manera un poco difícil de entender, lo que se está haciendo es dándosele gloria al Señor. Quien trajo sanidad fue el nombre poderoso de Jesús. A través de fe, de tener fe en ese nombre poderoso de Jesús. Y la fe en ese nombre poderoso de Jesús vino a través de ese mismo Jesús. Eso no fue un poder intrínseco en Pedro, sino que el mismo Jesús le concede a Pedro que tuviera fe en su nombre. Nosotros no manufacturamos la fe. ¿Usted sabía eso? Muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos que manufacturar la fe en el Señor. Tanto la fe que nos salva como la fe que el Señor usa para sanarnos. Pero ya sea para sanidad o ya sea para salvación, la fe es un regalo de Dios. Si usted tiene fe es porque Dios se la concedió. No es invento mío. Efesios 2 nos dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, sino que es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, ya que esta fe que nos sana y la fe que nos salva viene solo a través de Dios, tenemos que darnos cuenta que por naturaleza todos compartimos esa situación desesperada que está describiendo Pedro. Si la fe que nos salva viene de afuera, no es producto de nosotros, nuestra naturaleza es compartir esa situación desesperada. Sin embargo, Dios ofrece gracia. Verso 17. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Quizás somos ignorantes, pero usted sabe que esa ignorancia no nos absuelve. Esa ignorancia no nos absuelve. Porque si ellos hubieran escudriñado las Escrituras, se habrían dado cuenta que Jesús era el siervo sufrido que había sido prometido en Isaías 53. Dice aquí, Dios, una vez más, el verso 18, Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. ¿Dónde vemos eso? ¿Qué profeta habla que Cristo debería padecer? Gracias por preguntar. Isaías 53. ¿Por qué no comenzamos desde el verso 3 y podemos ir hasta el verso 6? Dice así. Habla sobre un siervo sufrido. Es una profecía sobre un siervo sufrido. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todo lo bueno que ha caído sobre nosotros ha sido a causa del sufrimiento de Jesús. ¿Usted sabe que nos hemos ganado nosotros? Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Como que suena a Jesús, ¿verdad? No sé si usted sabe que esto fue escrito 700 años antes de su nacimiento. Cuando sabemos que recibir a Jesús significa esto, significa que ya no vamos a tener que llevar el castigo que nos merecemos porque Jesús ya lo llevó. Cuando nos damos cuenta de eso, el resultado es que el Espíritu Santo nos da la interesa para proclamar ese mensaje, aunque ese mensaje no sea bien recibido. La semana que viene vamos a poder ver cómo este mensaje resultó en el comienzo de la persecución de los primeros cristianos. Ya comienza del capítulo 4 en adelante. Y estas cosas suceden porque el mensaje del Evangelio, esto es lo que es irónico, es nuestra única esperanza de salvación, es la única esperanza para la raza humana. Sin embargo, cae como piedra, cae como bomba, porque nos confronta con la verdad incómoda de que nosotros necesitamos salvación. Y ese mensaje nos deja saber que un día vamos a comparecer ante Dios y ese mensaje nos exige una respuesta. Verso 19. Esa respuesta, dice Pedro, es: por tanto, arrepentíos y convertíos. Esa es la respuesta que exige el Evangelio. Tiene que haber un cambio de corazón y tiene que haber un cambio de comportamiento. Y solo de esa manera es que vamos a recibir los beneficios que dice el resto del verso 19. Dice: para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ahora, como ustedes pudieron ver, el resto del capítulo nos deja saber que la persona que rechaza a Jesús lo hace a un costo exorbitante. Pero aquí en el verso 21 vemos que la razón por la cual Dios permite este milagro en la vida de este hombre cojo es que ellos supieran y que nosotros supiéramos que el día que Jesús vuelva, ese va a ser el día de la restauración de todas las cosas. Ese es el asunto principal de Jesús, traer restauración. Ahora, nosotros oímos esto todo el tiempo. La palabra restauración se ha hecho parte de la juerga y del argot de las iglesias. Y ya uno oye esa palabra y no como que, restauración. Consideremos el significado de la palabra restauración. Si Jesús verdaderamente dice que Él hace nuevas todas las cosas, si Él verdaderamente va a traer un día donde todas las cosas van a ser restauradas, vamos a preguntarnos, ¿es eso verdaderamente posible? Hoy ya estamos más allá de toda esperanza. Quizá va a poder restaurar la mitad de las cosas. Quizá hay otras cosas que han sido demasiado dañadas. ¿Será esto verdaderamente posible? Que Cristo pueda restaurarlo todo. ¿Será verdaderamente posible que Dios tenga un futuro tan bueno para su pueblo que todas nuestras memorias dolorosas van a ser borradas? Aún las suyas.
¿Será posible que Dios tenga esto en mente? Que todo mi sufrimiento, que todo mi dolor hasta de mi pasado hasta ahora, que compense por todo eso. Absolutamente. Absolutamente. En su libro El Gran Divorcio, la mente brillante de C.S. Lewis escribe lo siguiente: algunos mortales hablan del dolor temporal, diciendo, ninguna bendición futura podría equilibrarlo, sin saber que el cielo, una vez sea obtenido, trabajará hacia atrás y convertirá en gloria cada sufrimiento. Por esto, al fin de los tiempos, cuando el sol se alce aquí y allá el crepúsculo se vuelva negra oscuridad, los benditos dirán, siempre hemos vivido en el cielo, y los perdidos, siempre estuvimos en el infierno, y ambos dirán la verdad. El cielo no solo va a cubrir nuestro futuro, va a cubrir nuestro pasado. Y va a cubrir todo el sufrimiento que nos causaron y todo el sufrimiento que nosotros le causamos a otros. Gracias, Señor, por eso. Este concepto es hermoso, este concepto es conmovedor. Pero le pregunto, ¿usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que después de la vida en esta tierra, usted va a continuar en verdad o usted deja de existir? A cada rato lo cantamos con Marc Anthony que la vida es una. Si la vida continúa, le pregunto, ¿usted cree que continúa como dice la Biblia? Porque la Biblia nos dice que continúa de una manera que es para unos recompensa y para otros castigo, eternamente. Lo que yo le estoy predicando ahora mismo no es simbólico, es real. O es literalmente la verdad, o yo le estoy mintiendo y no vale la pena que usted siga perdiendo el tiempo aquí. No hay manera neutral de responder a este mensaje. O es verdad, o yo le estoy mintiendo, y si eso no es verdad, pues no se complique la vida levantándose temprano un domingo por la mañana para ver un gordito cantar y predicar. Mejor descanse y disfrute porque esto es todo lo que hay. ¿Verdad? Ahora, si esto es verdad, si Dios de hecho va a hacer todas las cosas nuevas y va a borrar todos nuestros sufrimientos cuando lleguemos a su presencia, entonces esto tiene que tener un efecto en nosotros, esto tiene que tener un efecto en nuestro estado de ánimo y esto tiene que tener un efecto en las decisiones que nosotros tomamos. Y ese efecto debe ser que debemos tener fe para nuestro futuro y fe para nuestro presente. Así que si usted no ha recibido a Jesús como Salvador, Él llama a que usted le responda en este día. ¿Sabe para qué? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Ahora, si usted ya ha recibido a Jesús, yo le invito a que celebremos al Salvador que ha transformado nuestras vidas. Amén.